Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020. Mujer catamarqueña, esencia e historia. El estudio de la historia de las mujeres en el campo historiográfico es relativamente reciente, que se va intensificando y que propone un proceso de mayor conocimiento del sujeto histórico, una renovación epistemológica que transforma el lugar de la verdad y una puja por los espacios de interpretación. Este panorama adquiere mayor dimensión y envergadura cuando se trata de analizar casos de género en la historia local. La propuesta de esta investigación nos permitirá visibilizar e interpretar la lucha de las mujeres inserta en los diferentes patrones culturales en la sociedad de Catamarca. Mediante la metodología usual de la construcción de la historia oral, con el apoyo de fuentes documentales y el aporte de testimonios focalizados, se realiza un estudio y análisis con el propósito de revelar el protagonismo de las mujeres del fines del siglo XIX y mediados del siglo XX en el contexto rural de Catamarca. Esencia e historia, la mujer rural catamarqueña, análisis de casos. Este estudio surge como una conquista que adquiere el carácter de vanguardista y por el efecto multiplicador de los patrones culturales diferenciados en los departamentos de nuestra provincia que él mismo puede alcanzar. Los pasos iniciales del proyecto. Desarrollando un estudio de casos, expondremos la información recabada sobre Mirta Marchetti de Baccaroni y las mujeres ascendientes en su familia, que hasta el día de hoy estaban invisibilizadas. Y el estudio de caso de doña Juana Sosa, mujer rural que emigró a Buenos Aires. Cuando el recuerdo nos lleva al siglo XIX. Nuestra testigo, doña Mirta, así la llama la gente del pueblo, fue maestra en todos los pueblos vecinos del departamento y por ello fiel conocedora de la realidad y necesidades del pueblo. Ejerció como maestra también en la escuela de Coneta, donde luego fue directora. Más tarde ocupó diversos cargos políticos, siendo concejal y senadora, entre otras funciones. Adelaida Martínez Salas de Herrera. Doña Mirta. Adelaida Martínez Salas de Herrera es mi bisabuela, es la hija del dueño de esta casa, el que realizó esta construcción. ¿Te imaginas los años que tiene? Yo tengo 76. La casona la construyó mi tatarabuelo, construcción aproximada en 1860. Mi papá le realizó muchos arreglos. Toda la parte en la que estamos nosotras ahora son modificaciones que hizo papá. Doña Adelaida comprometida con la educación del pueblo. Doña Mirta. Mis bisabuelos, doña Adelaida Martínez Salas de Herrera y su esposo, tenían un alambique, recorrían las instituciones públicas vendiendo aguardiente. Se encontraban en un sector que pertenecía a educación cuando comentaron que Coneta era un lugar que poseía material humano para concretar la creación de una escuela, pero carecían de un lugar para establecerla. En 1909, la campana comenzó a redoblar. En un claro ejemplo de servicio a la comunidad de Coneta, fue que ofreció parte de su casona para que funcione el establecimiento escolar. Así fue que la infancia de Mirta Marchetti estuvo rodeada de niños, aulas y dependencias administrativas en su propia casa. Luego de 80 años, la escuela pasó a su actual ubicación en la esquina sureste de la Plaza del Pueblo. Las huellas del paso del tiempo. En esta casona rural nos muestran las pruebas de las actividades económicas realizadas, el trabajo con la vid, el molino de trigo movidos por caballos, mulas o burros. Las instituciones que sedimentaron prácticas sociales que articularon redes identitarias. Esto muestra la manera en que los edificios públicos, tales como la escuela y la iglesia, sedimentaron prácticas sociales que articulaban a los vecinos de la zona en redes identitarias mayores, tanto a nivel local, provincial como regional.
Desde 1930, una gran ola de migración interna hacia las zonas industriales, provenientes del campo y de la mayor parte de las provincias, principalmente del norte. En ese momento que surgió la denominación despectiva y de tipo racista de cabecita negra para denominar a los nuevos inmigrantes, poniendo el acento en los componentes étnicos de una población con mayor proporción de antepasados indígenas, españoles coloniales y afroargentinos, aunque altamente mestizada. Doña Juana Sosa, una exponente de migración interna de los pueblos de Capayán. A diferencia de la migración europea, la gran ola de migración interna tuvo un alto porcentaje de mujeres, fenómeno que tuvo un gran impacto cultural y político en la conquista por parte de las mujeres de derechos civiles y políticos. Doña Juana Sosa dice: mi pueblo sin futuro. En Miraflores no existía ninguna posibilidad, ningún futuro. Mi abuelo, don Candelario Sosa, procuró de buscarme un colegio en la capital de Catamarca y para poder estudiar estaba bajo la tutela de una niña, Pilar Terán, que vivía en calle República 220. Don Sosa veló por mi futuro y lo mejor en ese momento era ponerme en el colegio para que tome buenos ejemplos, estando pupila, y así fue que estuve 8 años en el Colegio Virgen Niña, ubicado en San Martín y 9 de Julio. Luego de las tareas del colegio, las monjas me enseñaron diversas tareas: cocina, corte y confección, bordado y música. Para mí era un cielo estar ahí siempre escuchando los ensayos del coro de la catedral. De Miraflores a Buenos Aires. Fui creciendo en los veranos, iba a Miraflores, pero veía que ahí no había una posibilidad de trabajar y tampoco seguir estudiando. Yo tenía 22 y les consulté a la Madre Superiora la idea que estaba en mi cabeza desde hacía mucho tiempo: buscar un destino mejor en Buenos Aires. Tenía la ilusión de una joven inquieta, sin gran apego al pueblo, y si quería conocer lo que había escuchado y leído junto a mi abuelo en los diarios. Buscaba mi futuro. Y las hermanas del Colegio Virgen Niña ayudaron para que pueda concretar el viaje. La valija estaba completa con ropa de cama bordada. Llevaba lo básico, en ningún momento dudé mientras esperaba en la estación del tren. Solo pensaba en ese destino incierto, pero estaba ansiosa y esas maderas duras de los asientos del tren no significó ningún sacrificio. La soledad. Tenía en mi valija la recomendación de la Madre Superiora para trabajar en el hospital italiano y un lugar para vivir en una familia. Ahí sufrí la soledad de no tener amistades, no tener nada, pero yo siempre intenté estar cerquita de Dios, así las penas se aliviaban. No fue fácil la soledad, se hacía sentir. A mi familia los extrañaba. Cuando yo estuve instalada en la ciudad, le avisé a mis hermanas y les llevé conmigo para que puedan trabajar y estudiar. Eché raíces en San Miguel, Buenos Aires. En 1964, una amiga me presentó a quién sería mi esposo. Fue un domingo recorriendo la costanera que me fui enamorando de este joven italiano, Eugenio Devoto. En poco tiempo ya estaba casada. En esa época las mujeres casadas no trabajábamos, nos dedicábamos a la crianza de los hijos y así lo hice yo. Mis hermanas menores con los años decidieron volver a Catamarca. Mi vida estaba en San Miguel, lugar donde vivo en la actualidad. Eché raíces aquí. Tengo 3 hijos y 6 nietos. Como cierre provisorio, los patrones culturales diferenciados en los departamentos de nuestra provincia se harán evidente en la medida de que vamos desentrañando la historia de vida de las mujeres del interior de nuestra provincia. Hay todavía varios, en el caso estudiados, varios aspectos susceptibles de revisar, ampliar y constatar. Este estudio de caso forma parte de un proyecto mayor que abarca los diferentes patrones culturales de la provincia de Catamarca.
Autores: Magíster Gustavo Salas, Magíster Adriana Pérez y Profesor Olivera Mónica.